Buena tarde, mi nombre es Antonita Garduño. El día de hoy les voy a hablar de la literatura del libro de oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral de Alonso Albertini Becellini, tocando el tema de diagnóstico integral, también del libro de prostodoncia fija contemporánea de Rosentiel, los temas como plan de tratamiento, principios de oclusión, consideraciones periodontales y la preparación de la boca. Es muy importante comenzar, por ejemplo, con la literatura en oclusión y diagnóstico de rehabilitación oral de Alonso, Albertini y Becellini en el tema de diagnóstico integral. Aquí ellos nos hablan que todo diagnóstico implica tres etapas, a saber, tanto la historia clínica, que va a consistir en escuchar al paciente, observar y preguntar, también el examen clínico, tanto exobucal como endobucal. En el exobucal veremos el área de la articulación temporomandibular, el área muscular, el área perioral. En el endobucal serán dos áreas, tanto el estático como funcional. En el estático se observarán tejidos duros, como la zona coronaria, si tiene presencia de caries, tratamientos previos, análisis de 4 niveles, tanto fracturas, integridad del arco, alineación y vitalidad, entre otras. También la zona radicular, como las abrasiones, hipersensibilidad, restos radiculares, movilidad, grado de higiene, etc. También, por ejemplo, los tejidos blandos, las lesiones tumorales, infecciosas o inflamatorias, problemas periodontales, entre otros, que deben de tenerse muy en cuenta. El análisis de la cantidad y calidad de la saliva, la higiene, la presencia o no de macroglosia, las alteraciones de desarrollo. Dentro del apartado funcional se observarán la articulación temporomandibular, los músculos, los dientes, diagnosticar la disfunción temporomandibular, las relaciones interoclusales, las relaciones intermaxilares y diagnosticar sobre modelos montados. También otro apartado que tendrás que tener muy en cuenta son los exámenes complementarios, como las radiografías y radiovisiógrafos. Son muy importantes para que tú puedas a través de una serie radiográfica del maxilar, tanto superior como inferior, pues puedas medirlo también a través de ciertas técnicas como cono largo, los problemas de la articulación temporomandibular, como las condilografías, radiografías extraorales laterales, estudios topográficos, como también densitometrías, estudio de los modelos montados en el articulador. Dentro de estos estudios se van a dividir en protésico, análisis radiográfico, en el que tienes que observar tanto la endodoncia, caries profunda, complicaciones pulpares, tratamientos endodónticos si son correctos o incorrectos, presencia de pernos correctos o incorrectos, calcificaciones, fracturas, reabsorción dentaria interna, calcificación de ápice parcial o total. En el periodontal vas a observar pérdida ósea, tanto individual como en conjunto, ensanchamiento del ligamento periodontal, lesiones de las furcaciones, cementosis, tamaño y forma de las raíces, brazo de palanca extraalveolar, la calidad ósea, las reabsorciones dentarias externas. Esto va a ser principalmente en el área protésica, en el análisis radiográfico. Ahora, también es importante que veamos las áreas desdentadas como las referencias anatómicas, senos maxilares, fosas nasales, dentario inferior, restos radiculares, piezas retenidas, quistes residuales, tumores, elementos metálicos como implantes corticales óseas, reborde irregular. También tienes que tener en cuenta que dentro de todo este tipo de diagnóstico para tu rehabilitación vas a observar la evaluación de pilares naturales. Desde que tú tienes que tener un capital dentario inicial más una preparación previa, te va a dar un capital oclusal real más un incremento rehabilitatorio, te dará como resultado un capital oclusal óptimo. El pilar, quiero mencionarte que es el elemento dentario capaz de soportar las fuerzas propias de la oclusión y de los elementos protésicos que lo requieren. Debemos evaluarlo en forma individual y en conjunto. Si tú lo haces un análisis individual, tienes que observar tanto la cantidad de empotramiento, si hay pérdida ósea, grado del empotramiento, la forma y longitud de las raíces, si son raíces, si son raíces conoides. Cuanto mayor sea la superficie radicular, mayor será la capacidad de soporte.
Esta capacidad se verá reducida en los casos de piezas conoides, salvo que esta situación sea compensada por la longitud de la pieza, relación corona radicular. También en este análisis individual tienes que ver la relación corono-radicular, que es la anatomía. Aquí tienes que ver tanto la cantidad y la disposición de las raíces, si son o no fusionadas. Estas mismas serán favorables para un factor de soporte. La inclinación de ejes, en ella va a tener si es que te falta la alineación tridimensional. Las piezas dentarias tienen que tener una alineación tridimensional que van a responder a las directivas de las masas musculares, quiere decir fuerzas axiales. Cualquier inclinación de las mismas te comprometerán los elementos de soporte que se deben de considerar de forma individual. Dentro también del análisis individual tienes que examinar el pilar si es vital o desvitalizado. Este factor debe de tenerse en cuenta porque una pieza vital es más favorable desde un punto de vista de un pronóstico, es mucho más que, por ejemplo, un desvitalizado. Es más posible una fractura. También dentro del análisis individual tienes que revisar el refuerzo intraradicular y qué características debe de tener. Con esto quiero mencionar que dado que la mandíbula funciona como una palanca de clase 3, las fuerzas que genere sobre los pilares irán disminuyendo hacia los sectores anteriores de la boca. Así, por ejemplo, está demostrado que en valores de carga máxima un canino se hallará sometido a 20 kilogramos. Los premolares serán a 40 kilogramos y un molar a 60 kilogramos. Ahora pasemos al análisis en conjunto. Esta evaluación de conjunto de los dientes pilares debe hacerse en una arcada y a la vez hay que considerar su relación con la arcada antagonista. Dentro de estos factores importantes, pues debes revisar la cantidad. Si son, por ejemplo, si son con pocas dientes remanentes, considerar incorporar implantes. Estas van a posibilitar el tipo de carga y el soporte. Es decir, deben de tener una relación dentro del pilar y el área desdentada. La posibilidad es que tú vas a tener varios tipos de carga. Dientes, dentos soportadas, diente mucosa sería dento-mucosoportada. Diente más implante sería dento-implantosoportada. Implante más implante sería implantosoportada. Implante más mucosa sería implantomucosoportada. También sería la distribución que debes de analizar en este análisis de conjunto. Por ejemplo, la pérdida de dientes, la pérdida de piezas dentarias van a generar brechas o áreas desdentadas en una o ambas arcadas y las piezas pilares van a quedar distribuidas de diferentes formas. Quiere decir esto, que si tú tienes una brecha intercalar corta, tu puente de dento soportado, por ejemplo, si tu pérdida es de la pieza dental número 15, se van a tomar como pilares el número 16 y el 14 para poder reemplazar esta pieza número 15. Tú vas a tener alternativas como la colocación de un implante en la zona 15 y prótesis implantosoportada. También tienes que revisar las brechas intercalares largas. Quiere decir esto que cuanto mayor sea la longitud de las brechas, menor será la posibilidad de realizar una prótesis fija y a través de cargas por vía dentaria solamente. Tus soluciones van a ser ante brechas intercalares largas, prótesis parcial removible, prótesis combinada, quiere decir que una prótesis parcial removible con una prótesis fija. Vas a tener prótesis asistida por implantes, prótesis sobre implantes. Esto vas a poder dar como tratamiento para brechas intercalares largas. En brechas de extremo libre unilaterales y bilaterales, las brechas pueden ser en tanto bilaterales como unilaterales y a su vez pueden ser brechas desdentadas, tanto cortas como largas. En estos casos, la solución serían cuatro, tanto prótesis parcial removible, prótesis combinada, quiere decir prótesis fija más una prótesis removible. También vas a tener la opción de prótesis asistida por implantes más dientes y prótesis implanto asistida.
También debes de analizar el antagonista, si es un dentado total, si es un dentado parcial, desdentado total, con implantes integrados y sus combinaciones. Es muy importante aquí resaltar algo que nos dice Gillette, que es la cantidad de pérdida ósea de los dientes irá acompañada de una pérdida de potencia muscular de cierre y que las sucesivas pérdidas dentarias, que serían en este caso las amputaciones, tendrán el mismo efecto. En estos casos en los que la fuerza de cierre se encontrará disminuida, un desdentado total superior frente a un maxilar inferior que posea sus dientes de segundo premolar a segundo premolar, la solución sería llevar una prótesis fija con una extensión distal a cada lado. Las fuerzas de cierre van a ser más poderosas y van a comprometer piezas que van a soportar las extensiones en el maxilar dentado total. También es importante recalcar la clasificación de Angle. Quiere decir que una distalización de la mandíbula y un acortamiento de la brecha hasta los primeros molares inferiores, en este caso no es necesario implementar ningún tipo de tratamiento. En una mesialización de la mandíbula, en la que para preservar la integridad del sistema habrá que ferulizar el primero y el segundo molar superior para detener su extrusión. También importante que para que tú consideres este análisis debes de tener en cuenta la cantidad de piezas remanentes y la forma en la que se encuentren distribuidas. También los factores para que tú lleves a cabo el análisis del tratamiento, debes de saber la cantidad y calidad de los pilares, que en este caso sería la ley de Ante, el tipo de brecha, que si es recta o curva, los sectores anteriores y posteriores, inclinación de los pilares, antagonista, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 de acuerdo a su biotipo, la necesidad de ferulización de pilares, que si es estado dental, anclaje contralateral, relaciones interoclusales, las fuerzas oclusales como es la edad, la contextura, el bruxismo. Por ejemplo, vamos a decir un caso 1, que es un desdentado bilateral unilateral posterior, las fuerzas oclusales son menores en este caso de antagonista con prótesis completa, lo que permite la extensión distal fija con pilares sobre dientes naturales. Si el antagonista de un desdentado unilateral o bilateral posterior fuera una arcada completa de dientes naturales, la solución será una extensión distal fija, debería ser reemplazada por una prótesis parcial removible que complementará el arco evitando la destrucción. De acuerdo a un análisis en relación con su biotipo, por ejemplo clase 1, 2 y 3, en una clase 3 la mesialización del maxilar inferior va a reducir la necesidad de reponer mayor cantidad de piezas a extensión y por lo tanto se trata de una situación favorable en la clase 3, siendo que en la clase 1 y clase 2 habrá que complementar con la ferulización por posibles extrusiones. En este caso, un antagonista portador de prótesis va a complementar las fuerzas oclusales, se van a ver reducidas y no va a existir el peligro de extrusión. En una clase 2, división 1, en la que el antagonista es un puente entre el primer premolar y el tercer molar, la evaluación de los pilares superiores e inferiores superior va a restablecer la función y la estética y los pilares no serán sobrecargados a pesar de que se trata de un puente de gran extensión porque las fuerzas oclusales solo llegarán hasta el área del primer molar. Ahora, vamos a tener un caso 2, donde vamos a tener una prótesis intercalar, carga dentaria. En esta hay que analizar el largo de la brecha, luego se analizará la inclinación de los pilares, el antagonista, tanto en clase 1, 2 y 3, y la necesidad de ferulización de pilares. En la ferulización de pilares está condicionado por varios factores. Debes de saber qué soporte es insuficiente por enfermedad periodontal. En este caso, la ley de Ante dice que la cantidad de soporte óseo va a condicionar las cantidades de pilares, se refiere a la relación que existe entre la superficie del área radicular de los pilares, la que debe ser igual o mayor que la superficie radicular de las piezas por reponer. Esta ley es incompleta porque no contempla la forma y la cantidad de empotramiento antagonista y los aspectos funcionales y parafuncionales de la oclusión. En un anclaje contralateral, los pilares en brechas largas posteriores
podrían tener la capacidad de absorber las fuerzas axiales durante el cierre, pero serían insuficientes para soportar las fuerzas laterales. En consecuencia, tendrán que integrarse piezas al esfuerzo por fuera del eje longitudinal de la brecha. Dicho anclaje se conoce como anclaje contralateral y podría considerarse una variable de ferilización mecánica en la que habrá piezas ajenas a los pilares que colaboren con ellos ante la presencia de fuerzas laterales nocivas. También, por ejemplo, en las relaciones interoclusales se va a dar cuando se producen relaciones cuspídeas, en las que los contactos oclusales son críticos, ya que van a producir una distalización de la última pieza distal al puente último de la arcada. Aun cuando existan pilares a ambos lados de la brecha, se va a agregar un factor que cambia la palanca del sistema, y es la presencia de una brecha curva, la que va a crear un fulcrum de rotación que va a pasar a través de ambos pilares. En esta situación se complica en el maxilar superior, donde el incremento del brazo de palanca, debido a la amplia brecha, nos va a indicar la necesidad de tomar más de un pilar. Las fuerzas que se van a generar sobre las brechas no van a ser iguales tanto en clase 1 y clase 2, primera división, que en clase 3. En las clases 1 y 3, las fuerzas caen fuera del eje de rotación y serán más o menos agresivas, según la relación del brazo de palanca, la contextura del paciente y el grado de parafunción. En cambio, al evaluar las palancas de una clase 2, segunda división, en la que no existe contacto entre el tramo y el antagonista, se pueden considerar menor necesidad de ferulización. Ahora vamos a evaluar los pilares óseo-integrados. En los pilares óseo-integrados también hay que analizarlos desde un punto de vista individual y en conjunto. Si tú lo haces desde un análisis individual, tienes que ver la longitud y diámetro de los implantes, tiempo transcurrido de la implantación, tipo de tejido óseo en la suela periimplantar, pérdida ósea postquirúrgica, grado de reabsorción del maxilar, inclinación del eje del implante en relación al diente natural. Ahora, vamos a contemplar, por ejemplo, de este apartado, la longitud y diámetro de los implantes. Si son implantes largos, mayor índice de éxito, porque al aumentar la longitud o el diámetro, estamos aumentando la superficie en contacto con el tejido óseo y por lo tanto el área donde se distribuirán las cargas oclusales. En prótesis individuales en las que las cargas serán axiales, será mejor colocar implantes de gran diámetro que aumenten el área de soporte no solo en sus paredes, sino también en su base. Si la prótesis va a tener algún tramo a extensión o va a ser unida a un diente natural, será preferible un implante de máxima longitud que nos dé una mayor resistencia a las fuerzas laterales y con un mayor remanente óseo en las tablas vestibular, lingual y o palatina. En la falta de longitud se va a compensar aumentando el diámetro. No hay que olvidar que aquí también se cumplen los principios ya estudiados de fuerzas de empotramiento en donde pilares anchos y cortos están preparados para soportar las cargas axiales. Pilares largos y finos, las fuerzas laterales. Es importante también dentro de este análisis el tiempo transcurrido de la implementación. Es muy importante considerar que la osteointegración es un proceso biológico que implica una etapa de cicatrización inicial con un remodelado óseo posterior que irá mejorando las características de esa osteointegración. Cuanto más tiempo de reposo le demos al implante, mejor será su capacidad de carga inicial y mejor su remodelado óseo posterior. Se va a poder evaluar el implante correctamente como pilar cuando el área del preimplante haya iniciado su etapa de remodelado. La osteointegración solo se puede formular un pronóstico certero después de un año de carga protésica, tipo de tejido óseo en la zona periimplantar, como el proceso de osteointegración es proporcional a la cantidad del tejido óseo mineralizado en contacto con el implante. En presencia de un tejido óseo compacto, tendremos una mejor osteointegración con mejor pronóstico y un menor tiempo de espera que en presencia, lamentablemente, de un hueso aerolar con un amplio trabeculado y escaso tejido mineralizado. En relación con estas características estructurales y con su anatomía e implantología de los maxilares, se van a dividir en 4 zonas. Zona 1 o anteroinferior,
En ella, la zona va a ser comprendida entre ambos forámenes mentonianos. Está compuesta por un tejido óseo compacto que nos brinda una excelente oseointegración sin reparos anatómicos que compliquen la tarea quirúrgica. La zona 2 o posterior inferior, esta zona también está compuesta por tejido compacto con corticales gruesas, pero con un reparo anatómico importante como el dentario inferior que nos puede obligar a colocar implantes de escasa longitud. Una zona 3 o anterior superior. Esta zona se extiende de canino a canino, su estructura ósea es más areolar que el maxilar inferior y suele sufrir grandes reabsorciones de su tabla externa que afinan el reborde. Las fosas nasales van a representar el principio reparo, aunque en este caso la presencia de este permite la doble corticalización del implante con un mejoramiento de la fijación inicial. Vamos a tener una zona 4 o posterior superior. En esta zona de menor calidad ósea y en ella la presencia del seno maxilar en el sector anterior y de la tuberosidad extremadamente areolar en el posterior, nos va a obligar a tener un cuidado especial al evaluar los pilares colocados allí. También es importante ver la pérdida dentro de este análisis, ver la pérdida ósea postquirúrgica. Durante el periodo de cicatrización se va a considerar normal una pérdida ósea a nivel cervical del implante de aproximadamente 1 milímetro. Cuanto esta pérdida ósea mayor, habrá que analizar si su origen es quirúrgico. Tendremos una pérdida de 2 a 3 milímetros que se mantendrá estable después del primer año. Tanto protésico, si se trata de una sobrecarga protésica con estrés óseo, la periimplantitis continuará su curso y reducirá de manera progresiva el área de osteointegración y por consiguiente el área de empotramiento óseo, con un aumento del brazo de palanca extraóseo. Un implante con pérdida ósea progresiva no debe de ser utilizado como pilar y en caso de que se haya estabilizado habrá que evaluar qué relación existe entre la distancia del plano oclusal y el área osteointegrada, relación DPO entre A o I. En estos casos, la longitud de un implante adquiere verdadera importancia en cuanto a su pronóstico. También se debe de visualizar o analizar el grado de reabsorción del maxilar. Cuando se trata de maxilares totalmente desdentados, es común encontrar grandes reabsorciones que pueden llegar hasta el hueso basal del maxilar inferior. En ellas se van a asociar tres inconvenientes, tanto la reducción del área osteointegrada por menor altura ósea, como el aumento de la distancia del plano oclusal y el aumento de la relación de PO y AOI. También debes de analizar la inclinación del eje del implante en relación del diente natural. Situaciones por las cuales no se colocan los implantes con inclinaciones que no siguen la dirección de las fuerzas axiales de la masticación y entre ellas podemos enumerar las reabsorciones severas de la tabla externa del maxilar superior, áreas del trabeculado muy aerolar, áreas de antiguos focos sépticos, reparos anatómicos desfavorables, búsqueda de áreas donde obtener una mejor fijación inicial. Cuando se decide la colocación de un implante, se debe de ver si va a ser portador de una prótesis fija, sea individual o múltiple. El factor más importante en cuanto a su ubicación es su lugar de emergencia. Dicho de otra manera, el implante va a tener que emerger en el lugar que nuestro encerado diagnóstico va a establecer como óptimo para la ubicación de un pilar. En muchos casos, la obtención de esta posición nos va a obligar a colocar implantes con cierto grado de inclinación para buscar o evitar alguno de los factores enumerados previamente. Las inclinaciones no deben de ser mayores a 25 grados, porque no van a tener, no tendrían, no, porque si son mayores van a tener mayores consecuencias sobre la osteointegración, pero es necesario tener en cuenta 4 puntos, tanto la longitud del implante, la zona implantada, la distancia al plano oclusal y al grado de parafunción. Sectores posteriores hay implantes cortos con una relación de PO a OI desfavorable. Una inclinación mayor de 10 grados puede estar totalmente contraindicada y por el contrario podríamos reponer un incisivo con un implante de 13 a 16 milímetros con inclinaciones de 20 grados a 30 grados. Hay un mejor comportamiento en la distribución de las cargas cuando las fuerzas son axiales. No existe una demostración en que las inclinaciones sean lesivas si se tiene en cuenta lo que se ha explicado con anterioridad.
Considerar también es muy importante el tipo de prótesis que se va a colocar sobre dichos implantes, si se van a tratar una pieza individual anterior o bien un puente implante, no van a tener inconvenientes. Pero en una corona individual posterior o en un puente implante diente, se debe ser muy cuidadosa en la evaluación del pilar inclinado. En el caso de la combinación con dientes naturales, las diferencias biomecánicas pueden comprometer el área del perimplante con tensiones exageradas e incluso producir fallas mecánicas tales como la fractura de tornillos de fijación de emergentes hasta el propio implante. Ahora vamos a pasar a un análisis de conjunto. Por ejemplo, la cantidad tanto de implantes necesarios para cada tipo de prótesis es muy importante analizar. Si van a ser de 2 a 3, sería una sobredentadura implanto retenida. Con 4 a 5 implantes sería una sobredentadura implanto retenida o implanto soportada. Si van a ser de 5 a 6 implantes, una prótesis fija, implanto soportada, cementada o desmontables. La cantidad de implantes debe ser directamente proporcional a la longitud de la brecha e inversamente proporcional a la longitud y al diámetro de los implantes. Esta regla general deberá ajustarse a los siguientes factores: zona que se va a rehabilitar, tipo de tejido óseo, hábitos parafuncionales, contextura física del paciente. La mandíbula va a funcionar como una palanca 3 y el arco dentario va a poseer un área posterior próxima a las masas musculares y otra anterior alejada de ellas. Como consecuencia, la zona premolar-molar es la que va a recibir las mayores cargas masticatorias, básicamente axiales, y es por esta razón que debemos considerar la posibilidad de colocar en dicha zona un mayor número de implantes. Cuando el caso clínico se acompaña de algún grado de bruxismo, las fuerzas axiales se hacen tangenciales y aumentan la intensidad y duración, por lo que tienen una altísima capacidad destructiva para las zonas de soporte. En estos casos, aumentaremos el número de implantes e iniciaremos el uso de guardas oclusales, especialmente si se trata de un maxilar superior, que es un hueso menos compacto. Recordemos que en la zona de los molares las fuerzas oclusales parafuncionales alcanzan los 60 a 80 kilos con una duración que puede durar hasta superar las 10 horas. Otros factores que deben de tenerse en cuenta van a ser la edad y la estructura física del paciente. Por ejemplo, la fuerza muscular que se desarrolla en un hombre de 45 años y teniendo 90 kilos de peso. Es muy diferente a la que se desarrolla a una mujer de 70 años con 50 kilos. En la práctica va a ser difícil determinar el número de implantes que se va a necesitar en cada caso y es muy importante evaluar la longitud de los implantes, el área implantar y el tipo de hueso será el criterio clínico que establezca la diferencia entre un caso y el otro. También es importante mencionar que dentro de la distribución, los puntos de apoyo es fundamental en todo el sistema de soporte. Cuando estos puntos se encuentran ubicados en los extremos del área funcional, todas las cargas están dentro de la zona de soporte y están en una situación ideal. Sin embargo, no siempre se da esta posibilidad. A veces es necesario colocar piezas dentarias fuera del área de soporte, como en los casos de tramos a extensiones en desdentados posteriores. Es aquí donde se van a producir los grandes brazos de palanca que nos van a obligar a colocar una mayor cantidad de implantes y a establecer medidas que no vamos a poder extender hacia distal del último de ellos. Una regla práctica consiste en trazar una línea perpendicular al plano sagital que pase por el eje del implante más mesial y otra que pase por los implantes distales, líneas que llamaremos A y P. Las distancias entre dichas líneas, que llamaremos distancias AP, nos van a servir de guía para establecer la longitud de los tramos a extensión. Como regla general, en el maxilar inferior dichos tramos a extensión no deben de superar el doble de la distancia AP y en el caso del maxilar superior una vez y media la longitud de esta distancia. Deberán tenerse en cuenta otros factores como el número y la longitud de los implantes, el grado de pérdida ósea para función que se presente. Estas consideraciones no son válidas si el área posterior va a ser rehabilitado con prótesis removible, ya que su carga funcional será mucho menos lesiva para las estructuras de soporte que un puente fijo con tramos. Ahora, también debemos de analizar el apartado del antagonista.
el maxilar como antagonista, un maxilar antagonista natural va a poseer una gran propiocepción dado por los ligamentos periodontales que va a permitir que el sistema realice movimientos precisos controladas por una actividad muscular fisiológica normal que va a desarrollar la área premolar, una fuerza promedio máxima de 42 kilos por pieza. Un antagonista mucosoportado, en el caso de una prótesis mucosoportada completa o removible, la presión y el movimiento sobre la mucosa junto con las pequeñas partículas de alimentos que se interpongan entre ambos van a producir cierto grado de molestia que hará a que nuestro paciente tienda a reducir la dureza de sus alimentos y que, junto con dicha reducción, vaya también perdiendo su fuerza muscular. Este hecho, sumado al efecto amortiguador de la mucosa, creará una situación ideal para un maxilar implantado, ya que a pesar de su baja propiocepción, las fuerzas de este tipo de antagonista no van a crear situaciones de riesgo para las estructuras implantadas. En un antagonista óseo integrado, en este caso es de suma la ausencia de propriocepción con un aumento en la fuerza muscular, ya que ante la falta de presión sobre las mucosas, el paciente comenzará a ingerir alimentos más duros, sin un adecuado sistema de protección en ninguno de los maxilares. Es por esto que en esos casos es preciso aumentar el número de implantes y tratar de buscar una distribución ideal, como sucede en los dientes naturales. También es importante visualizar o saber la clasificación de Angle. Es importante considerar el número de implantes y su distribución, pues como ya vimos en cada caso va a variar la longitud. Ahora pasemos a la literatura de Rosenthal en el libro de prostodoncia fija contemporánea. En él habla del tratamiento, un tratamiento donde la planificación de este mismo consistirá en la formulación de una secuencia lógica de acontecimientos diseñados para restaurar la salud en la dentición del paciente, consiguiendo una función y apariencia óptima. El plan se debe presentar por escrito y exponerse detalladamente al paciente. Cuando el tratamiento se considera una prótesis dental fija, se debe evaluar cuidadosamente los pilares, como ya lo vimos anteriormente, para obtener el éxito a largo plazo. Como primer paso, se debe de identificar las necesidades del paciente. Legalmente, se considera una negligencia no explicar ni presentar otras alternativas. Es necesario conseguir los siguientes objetivos. Desde una corrección de una enfermedad existente, el proceso nosológico se puede detener si se realiza la identificación y reducción de los factores predisponentes. La prevención de una enfermedad futura, evaluando la experiencia de las enfermedades del paciente y la prevalencia en la población general. La restauración de la función. Se puede proponer un tratamiento para corregir funciones alteradas, como en este caso la masticación y la fonación. La mejora estética. Mostrar los posibles procedimientos correctivos sin comprometer la salud dental a largo plazo. Avisar las posibles consecuencias adversas al tratamiento. También es importante las técnicas y materiales disponibles que en ese momento tenemos. Ningún material va a sustituir las propiedades de la estructura dentaria. Si vas a colocar un material plástico como amalgama o resina, sus propiedades son inferiores a las de un metal colado o restauraciones de metal porcelana. Cuando se coloca una restauración metal colado, se rellena con plástico que sirve como base o núcleo. En una restauración como amalgama, los puntos a favor van a ser que se moldean y se puede tallar en la boca. Un punto desfavorable es que provoca contornos defectuosos y una oclusión deficiente. En las coronas, su fabricación es de forma adecuada, cementados como agente intermedio, puede tener una buena adaptabilidad marginal para minimizar la exposición del agente cementante a los líquidos orales, formas precisas en la zona axial y oclusal, un buen asentamiento sin exceder las paredes laterales que pertenecen a estables y que no se desplazan durante su función. Las restauraciones intracoronarias
Van a depender de la resistencia de la estructura dentaria remanente para el soporte y retención. Se requiere un gran volumen dentario para soportar el efecto cuña que se va a producir sobre las paredes de la preparación. Están contraindicadas en dientes debilitados. Su propiedad mecánica y resistencia a la corrección de la aleación de oro colada. Los inline no tienen suficiente resistencia ni retención para emplearse como retenedores pilares en una prótesis fija. En restauraciones extracoronarias va a proteger a un diente debilitado, elimina una gran cantidad de estructura dentaria, los márgenes están cerca de la encía libre, difícil mantenimiento de la salud en esos tejidos. Se puede combinar con preparaciones intracoronarias, surcos y pozos para aumentar la resistencia y retención. En un material como metal porcelana, va a tener una reducción suficiente de la estructura dental para proporcionar el espacio suficiente para el volumen de la porcelana. Procedimiento nada conservador. Se puede conservar más estructura dentaria si únicamente se coloca porcelana en la parte más visible de la restauración. El margen vestibular se puede distinguir, por lo que va a empeorar su aspecto y se puede ocultar mediante subgingival, pero aumenta el riesgo de una inflamación gingival. Su aspecto puede mejorar quitando el hombro del metal y realizando un margen vestibular de porcelana. El material como veneer de resina, sus problemas son de desgaste y cambio de color del veneer de polimetil metacrilato. Se incorporan materiales basados en BisGMA o que significa bisfenol A glicidil dimetalcrilato, que tiene mejor propiedad física que las resinas acrílicas anteriores y las técnicas adhesivas han mejorado su unión con el metal base. Por ejemplo, también otro material sería la resina reforzada con fibra de vidrio, que en este caso es en resinas compuestas, fibra de vidrio y de polietileno. Van a favorecer las preparaciones de inline, coronas y prótesis fija, buena adaptabilidad marginal y en estética. La cerámica completa, como en este caso son coronas inline o veneer, es porcelana, son más estéticas. Falta de resistencia en posteriores dificulta el ajuste marginal y con un núcleo de aluminio, circonio, óxido de aluminio y magnesio o disilicato de litio, con una porcelana más translúcida o materiales translúcidos reforzados con leucita ayudan a su resistencia. Se realizan mediante técnica indirecta, cementan mediante resina compuesta y el grabado ácido puede ser un factor clave a la hora de aumentar su retención. En una prótesis fija, está indicada cuando uno o más dientes requieren su extracción o están ausentes. Pónticos conectados a los retenedores, preparaciones efectuadas en los dientes pilares. Las preparaciones deben de tener un muy buen alineamiento por las fuerzas que tienden a cementar los retenedores. En preparaciones individuales muy grandes se recomienda el empleo de restauraciones altamente retentivas. Otro material sería, por ejemplo, prótesis implante soportada. Para tener una técnica de osteointegración exitosa, como lo acabamos de comentar en el libro, el hueso se debe perforar de forma atraumática para permitir el ajuste adecuado de los cilindros de titanio, dejándose sin soportar ninguna carga durante varios meses hasta que se recubren de hueso. En una prótesis parcial removible, las fuerzas aplicadas se distribuyen hacia el resto de los dientes y la cresta alveolar residual. Van a sustituir dientes ausentes y estructura de soporte. Se restauran mediante prótesis fija colada diseñada con planos guía y apoyos oclusales. En una prótesis completa, falta de estabilidad de la prótesis y pérdida gradual de las crestas residuales. Los problemas de estabilización pueden ser especialmente graves cuando son los incisivos inferiores los únicos dientes remanentes y pueden estar provocando daños en la premaxila. En algunos pacientes se puede colocar una sobredentadura que repose sobre las raíces endodonciadas para ayudar a conservar el reborde residual y mejorar la estabilidad de la dentadura completa. Ahora pasemos a un tratamiento de pérdida de piezas dentarias. En el tratamiento de prótesis fijas se incluye la sustitución de dientes ausentes. En esta debes de tener una decisión de extracción dentaria. Evaluar las ventajas e inconvenientes. Si la decisión de sustituir un diente ausente se debe de realizar en el momento de sustracción, mejor que meses o años después de la misma. También las consecuencias de la extracción sin sustitución.
Quiere decir que la pérdida de oclusión en el sector posterior puede provocar un aumento de fuerza sobre los dientes remanentes con el consiguiente daño y pérdida de función. Es posible una función adecuada cuando hay una oclusión reducida a los sectores posteriores. Cuando un diente no es sustituido, podemos alterar el equilibrio de fuerzas ejercidas sobre el mismo. Estas fuerzas son ejercidas por los dientes adyacentes, dientes antagonistas, estructuras de soporte y los tejidos blandos de mejillas, labios y lengua. Supraoclusión de diente antagonista, la inclinación de los dientes adyacentes normalmente es muy baja y pérdida de contacto proximal, trastornos de la salud de estructuras de soporte y en la oclusión. También debemos revisar la selección de los dientes pilares. Único retenedor bien anclado y fijado de forma rígida en cada extremo del póntico. El empleo de dientes múltiples ferulizados, conectores no rígidos o pilares intermedios hace el procedimiento mucho más difícil y a menudo compromete el pronóstico a largo plazo. El reemplazo de un único diente ausente, en este caso, un único diente ausente se puede sustituir por una prótesis fija de 3 unidades con un pilar mesial y otro distal. En un reemplazo por prótesis fija, en el canino maxilar o mandibular, el pilar anterior pequeño se debe ferulizar con el incisivo central para evitar la migración lateral de la prótesis fija. En prótesis fija de extensión, en este caso voladizo, es muy importante que tú tengas en cuenta que son las que únicamente uno de los dos lados del póntico está unido al retenedor. Se utiliza para no realizar preparaciones en dientes intactos, pronóstico a largo plazo es malo, aplicación de fuerzas laterales dañinas sobre tejidos de soporte, provocan inclinación, rotación y migración del diente pilar. Al cementarlas con resina facilita la readhesión en el caso de descementado. Las fuerzas verticales pueden provocar inclinación y las horizontales rotación del diente pilar. Tienen éxito en las prótesis implantos soportados. En la evaluación de los dientes pilares es importante diagnosticar a través de radiografías la salud pulpar, retirar restauraciones existentes, recubrimientos cavitarios y caries residuales. En salud pulpar dudosa, debe recibir tratamiento endodóntico antes de iniciar la prostodoncia fija. En dientes tratados mediante endodoncia, sirven como pilar si se ha realizado un perno muñón colado para aumentar su retención y resistencia. Fallos en dientes con raíces cortas o con poca estructura coronaria remanente. A veces es preferible extraer una raíz dañada antes que intentar el tratamiento endodóntico. En pilares no restaurados, un diente sin caries y sin obturaciones se considera el pilar ideal. Permite una preparación conservadora, retentiva y con calidad estética óptima. En dientes adultos se pueden preparar de forma segura sin poner en riesgo la pulpa, solo si se escoja prudentemente el diseño y la técnica de la preparación dentaria. Cuando el paciente rechaza la preparación de un diente sano, se le debe de recalcar la salud dental global del paciente en vez de considerar cada diente individualmente. Es importante analizar el segundo molar inclinado hacia mesial. En este, al confeccionar una prótesis fija con una preparación modificada, con un conector no rígido o se puede considerar una solución directa, enderezar el pilar mediante ortodoncia, mediante un aparato fijo sencillo y extraer el tercer molar si es que llegara a existir. Se podría haber solucionado esta mesialización si al realizar la extracción del primer molar se hubiera utilizado un mantenedor de espacio. Bueno, solamente es como recomendación que cada vez que uno vaya a extraer el primer molar, siempre poner un retenedor a pesar de que ya seas adulto, previo a un tratamiento. También debes de ver la sustitución de varios dientes ausentes, como planificar la prótesis mediante un encerado de las restauraciones sobre un modelo diagnóstico articulado para corregir un plano oclusal irregular o en cambios de dimensión vertical realizar una prótesis implanto soportada o una combinación de prótesis fija y removible. En una prótesis fija de 5 unidades se reemplazará el primer molar y el primer premolar. El pilar intermedio puede actuar del fulcro durante la función de la prótesis, con lo que se puede provocar la pérdida de retención en los otros pilares. Para el éxito se requieren pilares muy retentivos. Un método alternativo es usando un contenedor no rígido en cola de Milano entre el póntico molar y el segundo premolar. Si el soporte periodontal es adecuado, colocar una extensión de
en voladizo en primer premolar. También es importante visualizar la sobrecarga de los dientes pilares, fuerzas grandes en caso de bruxismo o de rechinamiento parafuncional. Se debe eliminar trastornos si se realiza este tratamiento a través de guardas oclusales. La dirección de las fuerzas, como la fuerza favorable se dirige según el eje longitudinal de los dientes pilares, las fuerzas laterales pueden ser dañinas y se pueden confinar en la zona de los dientes anteriores, donde se reduce gracias al brazo de palanca más largo. Área de superficie radicular. Es, en la ley de Ante es poco prudente colocar una prótesis fija cuando el área de superficie radicular de los pilares es inferior al área de la superficie radicular de los dientes que se van a sustituir. En la ley de Ante debe de existir una relación entre las áreas de la superficie radicular de los dientes ausentes y la de los dientes pilares, como lo habíamos comentado anteriormente. En el maxilar es como esta superficie va en orden. En el maxilar, de mayor superficie inicia con el primer premolar, segundo molar, canino, primer premolar, segundo premolar, el central y el lateral. La mandíbula, de mayor superficie, se inicia, por ejemplo, con el primer molar, segundo molar, canino, segundo premolar, primer premolar, lateral y central. En pérdida de un primer molar o segundo premolar, una prótesis fija de 4 unidades tiene un riesgo aceptable siempre que no se haya producido pérdida ósea debido a una enfermedad periodontal, porque los pilares de segundo molar y primer premolar poseen áreas de superficie radicular aproximadamente iguales a la de los dientes ausentes, pero si están ausentes no pueden efectuarse porque tienen un área de superficie radicular total mayor que los pilares potenciales. Neyman y Erickson mencionan que en dientes con un soporte óseo considerablemente reducido pueden ser utilizados con éxito con pilares de prótesis como prótesis fija, teniendo un área de superficie radicular de los pilares, por ejemplo, de la mitad de los dientes sustituidos, no se produce una pérdida de inserción después de 8 a 11 años debido al éxito de raspado radicular, control de placa, diseño oclusal en las prótesis. Ellos hicieron un experimento, recabaron toda esta información y mencionan que para que se logre este éxito, pues se tienen que seguir estos protocolos. Otros autores mencionan que dientes con hueso limitado por causas periodontales han sido hasta incluso capaces de soportar con éxito la prótesis fija. También es importante mencionar la forma y angulación radicular. Molares con raíces divergentes proporcionan mejor soporte que un molar con raíces cónicas y poco o ningún hueso interradicular. Un diente monoradicular con una sección transversal elíptica ofrece mejor soporte que un diente con un área de superficie radicular con sección circular. Dientes alineados tienen mejor soporte que los dientes inclinados. También se debe de evaluar la enfermedad periodontal. Con pérdida ósea horizontal se reduce la superficie. En exposición de la tercera parte de la longitud de la raíz se ha perdido la mitad del área de soporte, va a aumentar las fuerzas aplicadas al hueso debido al mayor brazo de palanca asociado con el alargamiento clínico de la corona. Se puede confeccionar una prótesis fija sobre dientes con soporte periodontal gravemente reducido siempre que se haya recuperado un estado de salud óptimo en los tejidos periodontales y tener mantenimiento a largo plazo. También debes de analizar una longitud de brecha. Flexiones excesivas producidas por cargas oclusales pueden provocar el fracaso de tu prótesis fija larga, en este caso fractura de carilla de porcelana, rotura de conectores, aflojamiento de los retenedores o una respuesta desfavorable de los tejidos blandos. En toda prótesis fija se flexionan ligeramente cuando son sometidas a carga y cuanto más largo es el puente, mayor es su flexión. En un puente unitario se flexiona una cierta cantidad. Puente con 2 piezas se flexionan 8 veces más. En un puente con 3 piezas se moverá 27 veces más. 3 dientes posteriores con una prótesis fija, pronóstico más desfavorable en la mandíbula.
En estos casos, usar una prótesis implanto soportada o una prótesis parcial removible. En una prótesis fija larga, los pónticos y conectores se deben de confeccionar lo más voluminoso posible para asegurar su rigidez óptima sin poner en riesgo la salud gingival. El confeccionamiento debe de ser con un material muy resistente y rígido. También es importante pasar también a la sustitución de dientes anteriores, desde cuidar su aspecto físico, resistencia de fuerzas de inclinaciones laterales. En 4 incisivos inferiores se puede usar una prótesis fija sencilla con retenedor de canino a canino. Si quedara solo un incisivo, lo mejor es extraerlo porque puede poner en peligro el resultado a largo plazo, y en los incisivos mandibulares, debido a su pequeño tamaño, son pilares malos por el mal control de placa que se puede llegar a ocasionar. Los incisivos están colocados en una línea recta. Se debe elegir también una estética, eh, en una estética deficiente debido a un veneer cerámico demasiado delgado, tener una exposición pulpar durante la preparación dental, una extracción selectiva de los dientes. Por eso siempre debes de elegir qué técnica para poder evitar esto. En pónticos e incisivos maxilares tienden a inclinar el diente pilar. Los incisivos no están colocados a una línea recta, sobre todo en arcadas puntiagudas o estrechas. Para sustituir 4 incisivos se toman los caninos y primer premolar. Realizar un encerado diagnóstico. Utilizar prótesis provisionales para probar el aspecto y pronunciación, modificar al gusto del paciente. La restauración definitiva tendrá que ser una copia de ella para evitar errores de interpretación. De pérdida ósea anterior grave por traumatismos o enfermedad periodontal, puede existir un defecto en la cresta. En estos pacientes está indicada una prótesis parcial removible, sobre todo en la línea de sonrisa alta. Se puede hacer un aumento quirúrgico de la cresta, pero el resultado puede ser impredecible. Por eso es la recomendación que en pérdida ósea anterior grave, en el caso del maxilar, pues utilices una prótesis parcial removible. En este caso, las indicaciones de la prótesis parcial removible está indicada cuando para soportar fuerzas verticales de una cresta edéntula, para soportar fuerzas laterales de los dientes y tejidos blandos contralaterales, para lograr la estabilidad de un espacio edéntulo largo, para pérdidas óseas en la zona anterior muy visible. En este caso también tienes que tener muy en cuenta las secuencias de tratamiento. Desde que debes de tener tratamiento de los síntomas, aliviar molestias por los siguientes factores: dientes fracturados, pulpitis aguda, exacerbación aguda de una pulpitis crónica, absceso dental, pericoronitis, gingivitis agudo, dolor disfuncional miofacial. Recabar información para conocer la naturaleza de la afección y establecer un diagnóstico y el tratamiento debe de instaurarse sin demora. No es deseable ni posible una exploración completa hasta que los síntomas del estado agudo hayan desaparecido. También debes de estabilizar los procesos degenerativos como segunda fase de tratamiento. Debes de estabilizar trastornos como caries dental, restaurar con materiales plásticos, contorneados que sirven como base para coronas coladas fijas. Debes de evitar restauraciones coladas en pacientes con caries activas. Esto se debe de prevenir con una correcta alimentación, higiene oral y tratamiento con flúor. También debes de ver la enfermedad periodontal, como en este caso la periodontitis crónica con pérdida ósea irreversible. Se controla de forma diaria de placa. El diente debe estar súper liso, sin obstáculos al surco gingival. Si tú vas a tener que sustituir las restauraciones defectuosas, eliminar la caries, recontornear las coronas sobrecontorneadas, sobre todo en la zona cercana a la furcación. También el siguiente paso sería un tratamiento definitivo. Tratamiento a largo plazo para restablecer la salud dental, restaurar la función y mejorar la apariencia. Se van a programar los procedimientos en el siguiente orden. Desde una cirugía oral, donde el tiempo que tú le vas a dedicar, en este caso es para la cicatrización y el remodelamiento de la cresta a extraer. En este caso, precozmente, los dientes con pronóstico dudoso, los dientes no erupcionado y los restos radiculares y raíces residuales. Todas las técnicas quirúrgicas preprotésicas, como la remodelación de la cresta ósea,
perdón, la remodelación de la cresta se deben realizar en la fase inicial del tratamiento. También debes de ver este tratamiento como la periodoncia. Estos son como segundo orden sería la periodoncia, la endodoncia, la ortodoncia, la prótesis fija, la prótesis removible. Tener un programa de seguimiento para lograr el éxito oportuno a través incluso de diagnósticos, encerados diagnóstico, guardas oclusales e incluso tienes que conocer correctamente la anatomía de la articulación temporomandibular correctamente, todos los movimientos que puede llegar a generar, para que de esta manera cuando tú realizas todos tus coronas o todo tu encerado diagnóstico, veas qué puntos pueden tener, que pueden ocasionar una patología a un corto o a un mediano o largo plazo. Es muy importante conocer todos estos puntos porque de ahí vamos a generar el éxito de nuestro tratamiento. También es importante mencionar que, por ejemplo, si tú no llevas un correcto o restauras esa enfermedad periodontal, pues realmente pues todo el tratamiento que tú realices pues va a fracasar. Entonces, por eso es que tú debes de seguir este orden para que planifiques de forma oportuna lleves con éxito este tratamiento.